Estimada comunidad psicológica, tengan ustedes muy buenas tardes. Siguiendo nuestro cronograma de febrero, vamos a dar inicio a la conferencia programada para el día de hoy. El día de hoy tenemos el tema de neuropsicología infantil, de la teoría a la práctica. Estará a cargo esta ponencia el doctor José Oré Maldonado, el cual es un gusto, doctor, tenerlo el día de hoy dentro de la sala Zoom. Podemos dar inicio con su ponencia. Ok, buenas tardes. Agradecer al Colegio de Psicólogos por la invitación. El día de hoy vamos a revisar aspectos de lo que es neuropsicología centrada en el área infantil. Para ello voy a compartir mi pantalla y me gustaría, si es que algún presente me puede validar, si es que se logra ver o no. Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok, gracias. Ahora me está respondiendo aquí también si se ve. Bien, vamos a empezar. Mi nombre es José Oré, yo soy psicólogo de niños, me especializo básicamente en lo que es la parte de la neuropsicología infantil, mayormente en niños pequeños, preescolares, y en niños que se encuentran en la etapa de, por decirlo así, niñez media, ¿no? Entre 8 a 12 años. Y en esta tarde vamos a ver algunos aspectos de lo que vendría a ser esa especialidad que genera mucho interés en la comunidad de psicología y centrarlo en aspectos más del ámbito infantil, ¿no? Para ello vamos a ver aspectos tanto teóricos y prácticos que nos permita revisar información actualizada y en qué medida se hace neuropsicología, por decirlo así, basada en la evidencia, y neuropsicología que tenga que ver con las particularidades que uno puede encontrar al trabajar con niños con o sin trastornos de diferente tipo, ¿no? Entonces podemos empezar. Aspectos conceptuales de lo que es la neuropsicología infantil. Cuando hablamos de neuropsicología de niños, es importante antes delimitar qué es neuropsicología a nivel macro. Esa es básicamente una especialidad, que es una disciplina, que estudia básicamente lo que vendría a ser esta conexión o interacción entre el cerebro y la conducta. Es decir, cómo ciertas áreas cerebrales tienen una manifestación a nivel de conducta. Por ejemplo, ¿no? Cada vez de que nosotros tomamos una decisión o nos organizamos para hacer una actividad X, cierta área del cerebro se activa o hace de que exista un mayor funcionamiento. O quizás cuando nosotros estamos armando desde un Lego, un rompecabezas, un crucigrama, o algo que implique manipular la coordinación mano-ojo, ciertas áreas del cerebro se activan, ¿no? Entre ellas, tanto el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, ¿no? Cuando hablamos de neuropsicología, el especialista trata de ver esa interacción. Usualmente en sujetos sanos, es decir, que no presenten patología, como también en sujetos que tengan algún tipo de daño cerebral. Entre ellos podemos hablar acerca de la demencia, la epilepsia, el trastorno autista, el TDAH, en algunos casos los trastornos de conducta, u otros que tengan una implicancia de manifestación a nivel cerebral. Cuando hablamos de neuropsicología, vemos de que básicamente explora los diferentes procesos cognitivos. Entre ellos podemos nosotros resaltar o denominar lo que vendría a ser la atención, la percepción, la praxia, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Alguien de repente puede como que indicar, ¿no? Esto es básicamente un aspecto de conocer los diferentes procesos cognitivos. Pero la labor del neuropsicólogo es ver si es que estas capacidades están funcionando de manera adecuada o de manera conservada, y si es que determinado proceso cognitivo presenta algún tipo de dificultad, perturbación, retraso, patología, entre otros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si vemos de repente un proceso cognitivo, uno muy sencillo, que es básicamente la memoria. Cuando hablamos de memoria, usualmente resaltamos el término de retener, almacenar o evocar información.
Entonces, el neuropsicólogo va a explorar ello, ¿no? Si una persona presenta un buen o mal rendimiento en esa capacidad cognitiva. Y si es que esta no fuera así, ya uno comienza a generar ideas. De repente es un problema asociado a una amnesia, o quizás sea algún tipo de amnesia quizás anterógrada o retrógrada, o de repente es un problema asociado a una menor actividad de la memoria de trabajo, ¿no? Y esto lo asociamos con algún funcionamiento o área cerebral, ¿no? Entonces, el neuropsicólogo general explora esas diferentes capacidades. Esto nos permite clarificar de que existen diferentes modalidades de neuropsicología, es decir, de estudiar esta relación cerebro y conducta. Entre ellas podemos nosotros resaltar que hay una neuropsicología básica y una neuropsicología clínica. Cuando hablamos de neuropsicología básica, es básicamente un profesional que usualmente investiga y trata de ver en qué medida hay una conexión entre el cerebro y la conducta. Por ejemplo, ¿no? Cómo de repente alguien pueda tener una buena percepción visual para poder discriminar esos estímulos de figura y fondo, ¿no? O por qué de repente hay una menor actividad de respuesta frente a la presencia de diferentes estímulos, ¿no? O de repente, ¿por qué alguien presenta un umbral de dolor no tan significativo y quizás otra persona muy significativo, ¿no? Es decir, lo centramos más que todo en un aspecto de laboratorio. Y a su vez podemos ver que aparece la neuropsicología clínica, ¿no? Que lo podemos como que mencionar que es neuropsicología más que todo asistencial, ¿no? Es la que se trabaja con diferentes personas, consultantes, pacientes, que tengan algún tipo de sospecha de daño cerebral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos de que venga un paciente en compañía de su familiar e indique, ¿no? De que se está olvidando las cosas, que ella ha dejado la puerta abierta, que ha dejado la cocina encendida y que ha extraviado su celular, ¿no? Y que eso se da de repente desde hace unas 2 semanas o 3 semanas, ¿no? Entonces es oportuno de que el profesional psicólogo haga la derivación, probablemente a un neuropsicólogo de adultos, y el neuropsicólogo de adultos va a explorar, ¿no? Si es que estas dificultades de memoria son parte de quizás el propio envejecimiento, o quién sabe, ¿no? Si esos problemas cognitivos es el inicio de un trastorno, ¿no? Llamado entre deterioro cognitivo o de repente una demencia en sus primeros estadios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ya parte de neuropsicología clínica, es básicamente la neuropsicología asistencial, ¿no? Donde usualmente se hacen actividades de evaluación y de rehabilitación o de tratamiento neuropsicológico, ¿no? Tratamiento neuropsicológico. Ahora, a partir de ello, es importante destacar de que si bien la neuropsicología es una disciplina que está de moda o que genera mucho interés en la parte psicológica, no siempre uno va a tener que abordar cualquier caso haciendo neuropsicología, ¿no? Sino básicamente en ciertos reportes o motivos de consulta que tenga una implicancia a nivel cerebral, ¿no? O que debido a un impacto en algún área del cerebro genere un cambio en la persona. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos de que tengamos a un niño que haya tenido un accidente, se haya caído de un piso a otro y posterior a ello ya tenga una menor atención, de repente tenga un menor rendimiento en el lenguaje, o quizás no sea capaz de recordar eventos propios de su día a día, ¿no? Entonces, ahí es importante hacer neuropsicología, ¿no? ¿Por qué, no? Porque podemos ver si es que este golpe, este traumatismo, este daño cerebral que haya tenido el niño, está generando algún tipo de problema cognitivo, ¿no?
entre los que mencioné, de repente lo que es memoria, lo que es lenguaje, ¿no? Como en algunos casos, ver si es que hay una implicancia en cambios a nivel de personalidad. Por ejemplo, ¿no? A veces es muy común encontrar a un adulto mayor que ha tenido un accidente cerebrovascular y posterior a ello, entre comillas, derrame, es una persona que ha cambiado en su forma de ser, ¿no? La hija resalta, ¿no? De que antes su papá era muy sociable, amable, tolerante, y ahora es una persona que fácilmente reniega, se irrita o tiene mucho miedo de las cosas. Entonces, ahí es oportuno conocer este impacto a nivel cerebral. Y luego ya aparece eso que está de color celeste, que es básicamente contribuir al diagnóstico más profundo de patologías neurológicas o psiquiátricas. Aquí la palabra clave es el término contribuir. ¿Qué se entiende por contribuir? El neuropsicólogo va a elaborar un perfil, va a hacer una evaluación, va a reportar un informe y este informe va a ser destinado a un especialista, usualmente del área médica. Entre ellos de repente un psiquiatra de adultos, un psiquiatra de niños, un neurólogo o un neuropediatra. Y es el profesional médico quien va a revisar el reporte del neuropsicólogo y va a determinar, este reporte me permite saber si es que es o no, de repente TDAH, ¿no? O este reporte del neuropsicólogo me determina diferenciar si es que esto es deterioro cognitivo o de repente es un cuadro de demencia. Entonces, eso es importante que quienes muestren interés en la parte neuropsicológica tomen en cuenta, ¿no? El tema de contribuir. Alguien de repente puede hacer la consulta, ¿no? Pero entonces el neuropsicólogo no es el quien va a emitir el diagnóstico nosográfico, nosológico, definitivo, que no puede hacer el psicólogo clínico. No necesariamente, ¿no? El neuropsicólogo usualmente no hace un diagnóstico de hallar la F, el rótulo, la nomenclatura, o ese número rebuscado que está en el CIE-10 o en el DSM-5, sino básicamente contribuye a elaborar un análisis minucioso del rendimiento cognitivo y que a partir de ello uno vea si es que se asocia o no con una patología neurológica o psiquiátrica, ¿no? Otro aspecto es de que en neuropsicología usualmente también hay actividad final. ¿Cómo esto lo entendemos como actividad final, no? Antes los psicólogos solamente hacíamos evaluación y diagnóstico, ¿no? De repente aplicar una prueba de inteligencia, ¿no? Y no tanto había este interés por hacer intervención, psicoterapia, ¿no? O consejería de repente, ¿no? Luego eso cambió con la aparición de la psicoterapia. En neuropsicología sucede lo mismo, ¿no? El neuropsicólogo no es el que solamente va a aplicar pruebas, ¿no? Sino también va a elaborar programas de rehabilitación, ¿no? En el campo de la neurociencia, la neuropsicología, esto tiene como nombre rehabilitación neuropsicológica, ¿no? Que es básicamente realizar diferentes actividades para que la persona tenga un mejor desenvolvimiento en su vida diaria, ¿no? Ya sea a nivel personal, a nivel laboral, a nivel académico, ¿no? Básicamente trabajando con puntos débiles y los puntos que se encuentren preservados o estén dentro de lo esperado, ¿no? De manera bien práctica, ¿no? Si ya hemos evaluado a un niño que tenga problemas de atención, hemos ya tenido ese puntaje de esa prueba, ¿no? Entonces tenemos que hacer alguna actividad para que el rendimiento aumente, ¿no? O esté dentro de lo esperado del promedio. Hacemos rehabilitación neuropsicológica. O de repente hay ese niño que es muy impulsivo, que fácilmente explota, reniega o se irrita, ¿no? Entonces podemos hacer actividades técnicas para que esta dificultad sea cada vez menor, ¿no? Pero con un enfoque de neuropsicología. Otro aspecto es valorar la evolución del paciente. Este término de valorar es ver en qué medida el tratamiento está siendo cada vez más efectivo, ¿no? Con ello, usualmente uno tiene una evaluación previa
uno va monitoreando si es que en el tratamiento hay una mejora, y luego uno puede elaborar un post-test, ¿no? Es decir, valorando la evolución en un corto, mediano o largo plazo. Y otro punto que es interesante es esto que está en la parte inferior, ¿no? Es que también la neuropsicología se puede trabajar en áreas que tengan que ver con aspectos criminalísticos, forenses, de victimología, eh, periciales, ¿no? Pero obviamente esto lo hace el neuropsicólogo que se especializa en ello, ¿no? Y ahí es donde uno puede hablar de esa especialidad que es la neuropsicología forense, ¿no? La neuropsicología forense. Bien, luego de elaborar este análisis previo general de aspectos de neuropsicología, ya nos podemos centrar en lo que es básicamente la actividad del día de hoy, ¿no? Que es hablar de neuropsicología de niños. Cuando hablamos de neuropsicología de niños, esto lo asociamos con un término llamado así, neuropsicología del desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el neuropsicólogo de niños? Explora esta relación entre el cerebro y la conducta. Explora esta relación entre el cerebro y conducta, pero en proceso de desarrollo. En proceso de desarrollo. ¿Cómo es esto, no? Ver en qué medida la madurez de diferentes capacidades cognitivas están avanzando de manera armónica, de manera adecuada, ¿no? Y ver si es que este desarrollo puede estar atravesando un proceso de repente, enlentecimiento, de retraso, de dificultad, ¿no? Y para ello es donde realiza diferentes actividades, entre lo que vendría a ser una entrevista, una observación, la aplicación de diferentes pruebas neuropsicológicas del área infantil y también lo que vendría a ser el tratamiento, ¿no? Ahora, ¿por qué es interesante hacer neuropsicología de niños, no? Es muy interesante porque el desarrollo del niño está en proceso de que adquiera información. Usualmente hay información que tenga que ver del medio ambiente, de la parte externa, pero también hay información que intrínsecamente está desarrollándose. Entonces, el neuropsicólogo de niños va a generarle mucho interés, ¿no? Ver en qué medida hay una interacción adecuada, dinámica o oportuna entre el sistema nervioso central y lo que pueda aparecer en su entorno, en la misma periferia, ¿no? Y ver si es que hay un buen desarrollo o un desenvolvimiento en diferentes capacidades, ¿no? En diferentes capacidades. Ahora, cuando hablamos de ello, se hace quizás también esta cuestión o pregunta, ¿no? Si un neuropsicólogo de adulto usualmente va a trabajar casos de deterioro cognitivo, demencia, epilepsia, traumatismos, etcétera, 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 un neuropsicólogo de niños va a situarse en trabajar alteraciones del neurodesarrollo. Alteraciones del neurodesarrollo. Es decir, ver en qué medida ciertas capacidades están en un proceso de retraso. De repente hay un retraso o una lentitud para que el niño pueda responder a actividades de atención. O de repente este niño muestra una inmadurez en la parte ejecutiva, en el lóbulo frontal, entre ellos, ¿no? Ahora, el explorar la presencia o ausencia de alteraciones de neurodesarrollo, esto ya si es que lo vemos en un nivel de trastornos, usualmente va a tener en cuenta todo lo que tenga que ver con trastornos de neurodesarrollo, ¿no? Principalmente, ¿no? Trastorno espectro autista, TDAH, discapacidad intelectual, trastornos de aprendizaje, trastornos del lenguaje, ¿no? Porque la mayoría de esos trastornos tienen una concomitancia de retraso en diferentes capacidades y a su vez tienen una etiología que en la mayoría de los casos suele ser genética, ¿no? O biológica.
Ahora, si bien de repente se sitúa mucho al neuropsicólogo de niños en trastorno de neurodesarrollo, también explora otras patologías u otros trastornos, ¿no? Entre ellos los que tienen que ver con problemas a nivel conductual, a nivel externalizante, o también en algunos casos los que tengan que ver con problemas a nivel emocional, ¿no? De repente ansiedad, depresión, ¿no? Mayormente en casos que aparezcan comorbilidades, ¿no? De repente, ¿no? Un niño con TDAH que también presente un episodio depresivo, ¿no? Pues ahí es importante explorar también este punto. Igualmente, hay un abordaje clínico, que es básicamente entrevistar a padres, trabajar con el niño, más asistencial, y también hay un plano de investigación, ¿no? Sobre todo para ver estos perfiles que a veces suelen ser muy interesantes en diferentes trastornos de neurodesarrollo. Ahora, resaltando la idea previa, ¿no? ¿Por qué es interesante hacer neuropsicología de niños, ¿no? Es interesante porque el cerebro del niño está en proceso de que se regenere, se estimule, se desarrolle, es decir, aparezca este principio propio de la neuropsicología infantil, denominado plasticidad cerebral, ¿no? Plasticidad cerebral. Entonces, el objetivo principal de esta especialidad en niños es comprender cómo el sistema nervioso va adaptándose a diferentes circunstancias. Es decir, va a explorar o va a generar un interés en saber por qué el cerebro muestra una mayor flexibilidad para compensar ciertas dificultades o ciertas lesiones o variaciones que puedan producirse, ¿no? Que puedan producirse. Por ejemplo, ¿no? De repente tenemos a un niño que tenga dificultades en el lenguaje articulatorio, en el lenguaje expresivo, ¿no? Entonces comenzamos a explorar, ¿no? ¿Por qué de repente eso se da? Pueden aparecer hipótesis, ¿no? De repente por un aspecto más de desarrollo, por un aspecto más genético, o quizás por un aspecto de falta de estimulación, ¿no? Se determina cuál es la posible causa y uno va a ver en qué medida el niño, frente al tratamiento, va compensando esta dificultad, ¿no? Es decir, cada cierto tiempo, cómo es capaz de tener una mejor pronunciación, un mayor vocabulario, una mejor comprensión de lo que uno le puede indicar, ¿no? En las áreas que el niño pueda trabajar. Pues ese es el pilar de hacer la neuropsicología infantil, ¿no? La denominada plasticidad cerebral, ¿no? Plasticidad cerebral. Ahora, podemos aquí mencionar algunas diferencias entre la neuropsicología de niños y la neuropsicología del adulto, ¿no? Entre ellas podemos mencionar que ambas son disciplinas diferentes. Ya quien trabaja con adultos va a hacer exploración en cerebros ya configurados, ¿no? En cambio, quien trabaja con niños, aquí hay un interés muy particular, ¿no? O algo propio que yo puedo indicar, ¿no? De que el cerebro está en proceso de desarrollo, ¿no? El cerebro está en un proceso de cambio dinámico, donde se organiza, se reorganiza, se adapta a diferentes circunstancias. En un inicio, bajo un aspecto anatómico, como también a nivel funcional, ¿no? Ahora, ¿por qué también es interesante, ¿no? Por la etiología del daño cerebral, ¿no? Es muy variante, ¿no? En ciertos casos, ¿no? A veces de repente la etiología del problema del niño es debido a una implicancia genética, ¿no? En cambio, la del adulto puede darse debido a un accidente, a un problema que haya el adulto presentado de repente por una mala alimentación, entre otros factores, ¿no? Entonces, si de repente tenemos al niño que recién está presentando el problema, entonces, si es que se aborda de manera muy ordenada, uno va a ver que aparezca el cambio, ¿no? Otro aspecto es la detección del daño cerebral con pruebas de neuroimagen, ¿no? Normalmente en el adulto, el médico puede solicitar un examen radiológico, ¿no? De repente una resonancia, ¿no? Y en la resonancia usualmente va a aparecer el problema, ¿no? En cambio del niño, no.
Al niño de repente se le puede sugerir de que pase por pruebas de neuroimagen, pero el examen probablemente salga normal, salga conservado sin dificultades, ¿no? Pero ¿dónde va a salir la dificultad? Cuando uno haga actividad neuropsicológica, ¿no? Hacer una exploración, una evaluación psicológica o neuropsicológica completa, ¿no? Otro aspecto es en relación a la evaluación y el pronóstico, ¿no? El cerebro del niño es más plástico que el del adulto. Es más plástico, no es de que no tenga. Es más plástico a nivel cerebral por la neuroplasticidad, pero tiende a ser también más vulnerable a presentar diferentes problemas, ¿no? De repente por factores externos, por factores de falta de apego, por factores de falta de corrección, o en algunos casos hasta por negligencia, ¿no? Por negligencia. Usualmente recuerdo un caso en este año donde el niño viene a consulta para que pase por una evaluación neuropsicológica y la madre comenta de que el niño nunca ha ido al colegio, ¿no? El niño ya tiene algo de 11 años, ¿no? El niño obviamente tiene serias dificultades en diferentes procesos cognitivos, ¿no? El niño tiene plasticidad cerebral, pero ha presentado una mayor vulnerabilidad a tener algún tipo de retraso, ¿no? Por la negligencia de parte de su familiar, en este caso la mamá, ¿no? Entonces ahí también vemos qué interesante es hacer ello, ¿no? Y otro aspecto es en relación a la evaluación y la intervención. Es más agradable, bonito trabajar con niños que con un adulto en hacer neuropsicología desde mi opinión, ¿no? ¿Por qué no? Porque el hacer neuropsicología de niños implica de que uno sea más lúdico, más creativo, uno de repente utiliza diferentes estrategias, reactivos, materiales, para evaluar, como también para intervenir, ¿no? Como para intervenir. No tiende a ser tan mecanizado o estructurado como pueda trabajarse con neuropsicología de adultos, ¿no? Con neuropsicología de adultos. Ahora, hablemos un poco de lo que es el objetivo de la neuropsicología de niños. Esto lo vamos a dividir en 4 aspectos. Lo que es evaluación neuropsicológica, lo que es intervención neuropsicológica, lo que es prevención y lo que es investigación. Cuando hablamos de evaluación neuropsicológica, defino previamente qué es una evaluación psicológica convencional. Una evaluación psicológica convencional es hacer un proceso para explorar áreas cuantitativas o cualitativas y saber cuál es el estado psicológico o mental de una persona, ¿no? Haciendo uso de entrevistas, observación y pruebas, ¿no? En neuropsicología se asemeja a ello, ¿no? Uno va a hacer un proceso cuantitativo, cualitativo, con el fin de identificar el estatus neuropsicológico del niño. Pero este estatus neuropsicológico del niño es básicamente para hallar la presencia de puntuaciones débiles, como también hallar la presencia de puntuaciones fuertes. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos de que aplicamos una prueba de inteligencia a un niño, ¿no? Vamos a ver de que ciertas áreas están dentro del promedio, otras áreas pueden estar muy por debajo del promedio, u otras están por encima del promedio, ¿no? Entonces hallamos un perfil. Lo que está por encima del promedio, fortaleza; lo que está por debajo del promedio, debilidad o punto débil. Ahora, imaginemos esto, hacerlo con los diferentes procesos cognitivos. Atención, lenguaje, memoria, función ejecutiva, praxia, entre otros. Nosotros vamos a hallar ahí un perfil y ese perfil lo vamos a analizar. Y vamos a ver si es que encaja o no en quizás algún tipo de trastorno de neurodesarrollo, o de repente no. Ya nos permite ver cuál es el rendimiento cognitivo de un niño, ¿no? Ahora, aquí también se resalta ello, ¿no? Cuando hablamos de neuropsicología, hay diferentes pruebas de diferente índole, ¿no? En el niño más aún todavía, ¿no?
Estas pruebas neuropsicológicas ya en la actualidad provienen de diferentes editoriales, ¿no? Y esas editoriales tienen un tema de copyright. Y ese tema de copyright hace de que ya cuando uno evalúe, obtenga un perfil detallado y a su vez ese perfil ya uno lo pueda calificar en una plataforma, ¿no? Que vamos a ir viendo luego también a lo largo de la charla, ¿no? Entonces, de manera general, nosotros aquí vamos a hallar el estatus neuropsicológico, ver el rendimiento, si es que está promedio, por encima del promedio o por debajo del promedio, ¿no? Ahora, a partir de ello, ya es donde uno puede elaborar lo que es la intervención neuropsicológica. ¿Qué es intervención neuropsicológica? Algunos lo llaman estimulación neuropsicológica, estimulación cognitiva, rehabilitación neuropsicológica o rehabilitación neuropsicológica infantil, ¿no? ¿En qué se basa esta función? Si yo previamente encontré puntuaciones débiles en el niño, entonces voy a hacer de que este rendimiento débil o bajo cada vez sea menor. Voy a estimularlo, voy a presentarle fichas, voy a presentarle materiales, voy a elaborar una serie de ejercicios para que de repente su nivel, en ese caso de atención, sea cada vez mejor, ¿no? Y a su vez, si es que de repente tengo un rendimiento promedio en una capacidad cognitiva, de repente memoria, esa se mantenga, ¿no? O quizás tengo un buen rendimiento por encima de lo esperado en lo que es lenguaje. Entonces voy a estimular más y hacer de que esto sea lo más autónomo, independiente, para que el niño pueda responder a diferentes circunstancias. Entonces, aquí es importante también ver este aspecto, ¿no? Algunos pueden resaltar, el hacer una intervención neuropsicológica es darle una ficha a un niño, hacer de que marque todas las caritas felices, o de repente hacer de que me repita ciertas palabras, o de repente le voy a indicar de que me arme este rompecabezas, y si es que lo hace está avanzando, ¿no? No necesariamente, ¿no? Usualmente se va a estimular las diferentes capacidades en base al perfil, pero el objetivo final es de que el niño sea cada vez más autónomo, ¿no? Es decir, de que sea capaz de hacer las actividades propias según su dificultad. Y es ahí donde aparecen otros principios que los podemos ver en otro momento, ¿no? ¿Cuáles son las premisas aquí, no? El tema de la especificidad y lo que es la precocidad. Es decir, si es que nosotros vamos a trabajar de manera puntual un área cognitiva, hay que hacer una serie de ejercicios lo más específicos posibles, ¿no? Para que se estimule ello, ¿no? Y otro aspecto es la precocidad. ¿Cómo es ese aspecto de precocidad, no? Si de repente hoy hemos terminado una evaluación neuropsicológica en el mes de febrero, busquemos que la intervención sea en un corto tiempo, ¿no? No hay que esperar que sea junio, agosto, diciembre para que recién el niño vaya a consulta para el tratamiento, ¿no? Sino ver de que eso sea en un mediano plazo o de manera inmediata y uno pueda ver cambios, ¿no? De repente en un mediano o corto plazo, ¿no? Mediano o corto plazo. Otro aspecto que también se hace es lo que se asocia a lo que es prevención, ¿no? Ahora, en nuestro medio, usualmente, en el trabajo de niños, es el tema de hacer una evaluación neuropsicológica completa, detalle, con todo el perfil, ¿no? En segunda medida, lo que es la intervención. Poco se hace lo que es la parte de prevención. Esta parte de prevención, yo diría de que encaja muy bien en lo que es la neuropsicología escolar. Aquí básicamente lo que se va a buscar es reducir factores de riesgo, ¿no? Que pueda presentar el niño en un proceso de desarrollo de madurez. ¿Cómo es esto, no? De repente vamos a un salón de inicial de 5 años, ¿no? Hacemos tamizaje para ver cómo está el nivel de atención de los niños, ¿no? Vemos de que de estos 18 niños, 10 de ellos tienen bajos niveles de atención. Entonces, ¿qué es lo que nos hace estar alerta, no?
Entonces, hay una base para justificar el elaborar talleres de atención. De repente, para todos los niños que están cursando el inicial de 5 años. Prevención primaria, ¿no? Prevención primaria. O en algunos casos también lo que es prevención secundaria, ¿no? De repente bajo un aspecto grupal. Si yo sé que estos 18 niños, 10 de ellos tienen problemas de atención, entonces, ¿por qué no creamos talleres para ellos específicamente y trabajamos durante el problema, ¿no? De repente un taller de 8 sesiones para estimular su atención. Reducimos el factor de riesgo. Y ya en otro aspecto sería un nivel terciario, ¿no? Y es quizás aquí esos niños que tengan problemas marcados en algún proceso cognitivo, de repente veamos lo que es lenguaje, y hacemos de que quizás el niño no mejore el lenguaje, en un tema de repente de comprender o repetir, pero sí que quizás dentro de un salón de clase sepa cómo comunicarse, sepa cómo desenvolverse, sepa cómo resolver problemas, ¿no? Y obviamente tenga un rendimiento oportuno, ¿no? Ante ello. Esto es básicamente lo que es prevención. Ahora, alguien puede preguntarnos, pero si hay prevención, ¿por qué no también promoción? También. Ya hay un interés muy evidente de padres de familia en conocer aspectos de neurodesarrollo, ¿no? O a veces yo he visto que hay un interés mucho de docentes en conocer aspectos de neuroeducación, ¿no? En ver esta relación del aprendizaje con la parte cerebral. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Promocionamos, ¿no? Aspectos de lo que es esta relación cerebro y conducta, ¿no? Lo que es cerebro y conducta. Otro aspecto es el tema de investigación. Dentro de lo que es el tema de investigación, de lo que se puede hacer es muchas actividades, pero hay ver en qué medida eso se adapta, ¿no? O se adapta, no, ver en qué medida eso se puede proponer como un plan de investigación y posteriormente ver de que esto se ejecute, ¿no? Desde una tesis o un trabajo financiado, entre otros aspectos, ¿no? Ahora, ¿cómo esto lo llevamos a cabo en neuropsicología? Por ejemplo, ¿no? Si hacemos una revisión de las pruebas psicológicas que existen en el mundo de la psicología, hay un buen número de pruebas neuropsicológicas. Pero estas pruebas neuropsicológicas usualmente provienen o bien de México, o bien de los Estados Unidos, o bien de Europa, ¿no? Y estas no necesariamente se adaptan a nuestro medio, ¿no? De repente aquí en Lima, ¿no? Y menos no se van a adaptar a medir el reactivo correctamente en provincia, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario? Uno, traducir y adaptar pruebas neuropsicológicas en niños, ¿no? Lo cual se hace, pero es muy corto, ¿no? Es muy corto. A veces de repente se hace, pero no se observa la publicación. O es que también no es algo tan inmediato que una persona publique y que la revista lo acepte, ¿no? O el investigador envíe su trabajo y que la revista lo acepte, ¿no? Otro aspecto es la creación de pruebas neuropsicológicas en el área infantil. Eso también es algo escaso, ¿no? Por ejemplo, en época de pandemia era complicado hacer evaluación neuropsicológica de niños. Solamente no era hasta, yo diría, lo más recomendable, ¿no? Pero aparecieron algunas pruebas en Chile y en Argentina que eran en modalidad vía online, ¿no? Y ellas se implicaban, ¿no? El responder a ello, ¿no? Era crear pruebas neuropsicológicas en el ámbito infantil. Otro punto que me genera muy interés es el tema de la investigación de los perfiles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguien se puede hacer la pregunta, ¿no? Si hacemos una evaluación neuropsicológica a 30 niños con cáncer, ¿tendrán el mismo rendimiento de 30 niños que estén pasando por diálisis o que tengan insuficiencia renal? Probablemente no, ¿no? Probablemente no. De repente va a haber cambios o diferencias, ¿no? O de repente ver el perfil neuropsicológico de niños asmáticos, ¿no?
versus de repente el perfil neuropsicológico de niños que hayan sido víctimas de abuso sexual, ¿no? El perfil va a ser distinto, ¿no? Y eso genera este aspecto de querer investigar los perfiles, ¿no? En diferentes patologías pediátricas. Y lo otro es el desarrollar programas de rehabilitación cognitiva, ¿no? Lo cual yo puedo decir de que sí se hace por el tema de la creatividad o la innovación que hace el terapeuta, pero quizás no se sistematiza tanto, ¿no? No se lleva de repente a compartir en una revista, en un simposio, en un congreso, ¿no? Pero todo para ver la eficacia del tratamiento, ¿no? Eso también es algo que genera mucho interés. ¿Cuáles son los ámbitos de actuación del neuropsicólogo, no? Como había resaltado en un inicio, el neuropsicólogo de niños principalmente trabaja aspectos de niños con problemas de neurodesarrollo, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Algunos de ellos, lo que es el trastorno del lenguaje, el TDAH, los trastornos de aprendizaje, los trastornos degenerativos del desarrollo, TEA, ¿no? Los trastornos psicomotores, y también trastornos que tengan que ver con un ámbito neurológico. Por ejemplo, ¿no? La epilepsia, el traumatismo encefalocraniano, problemas ya médicos, como de repente una endocrinopatía, entre otros, ¿no? Es decir, ya cada vez hay un interés marcado de que el pediatra o neuropediatra o el psiquiatra de niños o el médico que trabaja con niños solicite, ¿no? Hacer una evaluación neuropsicológica. Lo otro interesante es enfatizar de que neuropsicología de niños no necesariamente es aplicar una prueba de inteligencia, no una escala West, sino es algo que va mucho más allá de hallar solamente el CI, ¿no? De hallar el CI. Ahora, así como la psicología clínica o la psicología propiamente dicha tiene modelos o enfoques teóricos, en neuropsicología también sucede lo mismo, ¿no? Se hace uso de un modelo mixto, ¿no? Un modelo cuantitativo, un modelo cualitativo, ¿no? Ahora, pero también, dependiendo del profesional, uno puede centrarse en un determinado enfoque, ¿no? Quizás unos suelen ser mucho más cuantitativos, les agrada más el uso de pruebas neuropsicológicas de repente completas, amplias, baterías, ¿no? Otros de repente no, ¿no? Optan por hacer una neuropsicología que tenga que ver más con características particulares, individuales, ¿no? Cualitativas o histórico-culturales, ¿no? Que ya es otro enfoque, ¿no? Pues otro enfoque. ¿Eso de qué depende? Así como el psicólogo clínico tiene una formación bajo un modelo determinado, en neuropsicología también sucede lo mismo, ¿no? Algunos son más cuanti, otros son más quali, otros de repente optan por trabajar una mixtura, ¿no? Quali, cuantitativa, ¿no? Yo enfatizaría de que normalmente cuando se hace actividad neuropsicológica es bajo estos dos puntos, ¿no? Cualitativa y cuantitativa. Ahora, veamos un aspecto de cómo llevar a cabo una evaluación. El hecho de que uno realice una evaluación neuropsicológica difiere en cierta medida el de hacer una evaluación clínica, ¿no? Usualmente una evaluación clínica tiene un promedio de 4 sesiones de manera formal, ¿no? 4 sesiones de 45 minutos, a veces esto puede variar hasta 5, ¿no? Va a depender de dónde uno se sitúa a nivel laboral, ¿no? Hasta incluso he visto de que pueden hacerse hasta en 2 o 3, hasta incluso 6, ¿no? Varían, si es que es una entidad pública o privada, ¿no? Ahora, en neuropsicología, eso también tiene aspectos interesantes, ¿no? En neuropsicología, el hacer una evaluación neuropsicológica completa, con un perfil detallado de todas las áreas, no se va a hacer en 4 sesiones, ¿no? Usualmente es 5 o 6 sesiones, ¿no? Ahora, esto puede a veces ser menos dependiendo de la edad del niño, ¿no? O incluso puede ser un poco más dependiendo del trastorno que el niño pueda presentar, ¿no?
Ahora, indistintamente de la edad, indistintamente de la complejidad del problema, tenemos que basarnos en procesos, ¿no? O etapas. Aquí podemos mencionar tres principalmente, ¿no? Lo que es la planificación, lo que es la evaluación y lo que es la comunicación de resultados. Veamos un poco acerca de ello, ¿no? La planificación. Esto lo entendemos como la sesión de triaje, ¿no? O el levantar el motivo de consulta. Es el primer contacto que tiene el neuropsicólogo con el niño y con el familiar. ¿Qué hace ante ello, no? Levanta el motivo de consulta, ¿no? ¿Por qué trae a su niño a consulta, no? El padre puede decir, vengo porque la psiquiatra X me solicita una evaluación neuropsicológica, ¿no? O vengo derivado del psicólogo clínico porque desea saber cómo está su perfil cognitivo. Entonces, aquí obviamente se responde, ¿no? ¿Qué es lo que yo deseo conocer, no? De repente, el área intelectual y los demás procesos cognitivos, ¿cómo yo lo voy a hacer, no? De repente necesito 4 sesiones, 2 con el padre, de repente necesito un poco más de sesiones para aplicar una batería completa. Y ahí también ya uno responde, ¿no? ¿En qué tiempo esto va a realizarse, no? Si es de repente 2 sesiones semanales, una sesión semanal, de repente van a ser 4 sesiones, 5 sesiones. Es aquí donde uno elabora el bosquejo de lo que uno vaya a hacer. Y ya luego se comienza a recopilar la información, ¿no? Usualmente, hacer neuropsicología no es inmediatamente bombardear al niño de pruebas, ¿no? Sino hacer una entrevista con preguntas abiertas, preguntas cerradas, semiestructuradas, ¿no? A la par, observar el comportamiento, ¿no? De repente la presencia de conductas anormales, conductas moleculares, ¿no? Y ahí es donde yo enfatizo mucho el elaborar una historia clínica, ¿no? Antes de quizás aplicar una prueba neuropsicológica, hay que hacer una historia clínica a detalle, ¿no? Minuciosa, ¿no? Completa, ¿no? Donde el familiar o el apoderado directo, mayormente es la mamá, va a dar los datos de todas las áreas del niño, ¿no? Desde aspectos prenatales, perinatales, postnatales, cómo fue la primera semana de vida, el primer año de vida, aspectos de lenguaje, aspectos motores, aspectos sensoriales, aspectos que tengan que ver con la autonomía, aspectos que tengan que ver con aspectos socioemocionales, aspectos de la dinámica familiar, etcétera, 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 ¿no? Si nosotros hacemos una historia clínica a detalle, ya vamos a ver en qué medida el niño va a responder o no a la prueba neuropsicológica, ¿no? Y es aquí donde también se enfatiza, ¿no? No es de que el neuropsicólogo sea mejor aplicando 8 pruebas, 10 pruebas, ¿no? Sino que utilice las pruebas más idóneas, entre ellas las pruebas completas o subtest, que permitan explorar todos los procesos cognitivos, ¿no? En algunos casos también se hace uso de los documentos históricos, ¿no? Es decir, reportes previos que el niño pueda tener, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El reporte del psicólogo clínico, el reporte de la terapeuta del lenguaje, el reporte del tecnólogo médico, ¿no? Ya, todo ello nos da información para que cuando tengamos ya la información recopilada, la podamos analizar, ¿no? La podamos analizar. Ahora, aquí aparece también un dato interesante, ¿no? Ya hay un marcado interés en lo que es neuropsicología de niños, y eso fue muy valorado en países de habla hispana, ¿no? Frente a ello es que se elaboró una calculadora donde hay varias pruebas, donde con solamente nosotros colocar el puntaje directo, podemos hallar el perfil del niño, podemos tener datos estadísticos o puntajes estadísticos como una puntuación centilar, una puntuación Z,
una puntuación T, ¿no? Y esto lo podemos nosotros obtener entrando a esta página, que es una página elaborada por el doctor Juan Carlos Arango, es un neuropsicólogo colombiano que radica en España, ¿no? Y él ha hecho una baremación de diferentes pruebas neuropsicológicas en diferentes países, ¿no? Donde se incluye muestra también peruana, ¿no? Principalmente muestra de niños de Arequipa, ¿no? Uno puede entrar a esa página, uno registra sus datos, uno hasta incluso puede tener acceso a descargar los artículos y también, si es que tienen conocimiento de aplicar la prueba, ya va a saber cómo calificar la prueba haciendo uso de esta calculadora, ¿no? Y a su vez también va a saber cómo interpretar ese número, ese estadígrafo, ¿no? Ese resultado que aparezca, ¿no? Ese resultado que aparezca. Ahora, esto también nos permite tener consideraciones al momento de aplicar una prueba neuropsicológica. En neuropsicología se habla mucho de un tipo de validez. Ese tipo de validez se denomina así, ¿no? Validez ecológica. ¿Qué es validez ecológica, no? Es básicamente adaptar las tareas, los ítems, los reactivos, a las características individuales del paciente o del consultante, ¿no? Es decir, si bien de repente la prueba indica que se aplique de esta manera, de repente es muy cuantitativa, nosotros le damos ese aspecto cualitativo, ¿no? Es decir, uno, tenemos que cerciorarnos de que el niño conozca cómo responder a la prueba, es decir, la instrucción, y nosotros vamos a ver en qué medida el niño ha comprendido lo que tenga que hacer en el momento de responder a la prueba, y a su vez vamos a ver cómo el niño muestra ese desenvolvimiento para responder a la tarea, ¿no? Al reactivo o al ítem, ¿no? Si es que de repente es muy lento, si de repente responde de manera muy abrupta, precipitada, o quizás lo responde de manera eficaz. Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta ello, ¿no? Vamos a seguir las instrucciones que indique el test, podemos hacer algún tipo de cambio, anotamos cualquier desviación con respecto al protocolo, y esto luego hace de que se califique, ¿no? En la medida de que uno vaya aplicando o vaya terminando la sesión. Esto es también algo importante que a veces no se observa que se ejecute constantemente, ¿no? ¿De qué manera, no? En neuropsicología normalmente se aplican pruebas constantemente en cada paciente, cada consultante, ¿no? Ahora, el hecho de aplicar pruebas cada hora, cada 2 horas, o según como uno tenga programado, hace de que a veces uno se olvide cierta anotación, ¿no? O de repente ya tengamos que entregar el informe, pero no hemos calificado ninguna prueba, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que considerar ello, ¿no? Calificar las pruebas en la medida de que esto se vaya desarrollando, ¿no? Y eso nos permita que podamos extraer información adecuada por cada pregunta, ¿no? Por cada pregunta. Ahora, eso nos da también un aspecto de hacer neuropsicología, no solamente centrado en aplicar prueba, hallar el número, hallar la categoría o hallar el rendimiento, ¿no? Sino ir un poco más allá de ello, ¿no? Por lo tanto, se toma en cuenta los niveles de interpretación de aplicar pruebas neuropsicológicas. ¿Cómo es esto, no? En un inicio vamos a aplicar pruebas y vamos a tener datos estadísticos, ¿no? Porque lo vamos a comparar con una norma. Pero posteriormente nosotros tenemos que ver si es que este resultado numérico, estadístico, tiene una explicación a nivel cognitivo. Luego de ello vamos a ver en qué medida esto hace de que tenga que aparecer cierta perturbación, cierta disfunción en algún área cerebral. Esto lo puedo explicar de la siguiente manera, ¿no? Voy a explorar aquí una pizarra.
Veamos. Por ejemplo, ¿no? De repente nosotros aplicamos una prueba de fluidez verbal. De repente, te voy a solicitar de que me digas todas las palabras que tú recuerdas con la letra M, ¿no? Puedes empezar. Y el niño comienza a decir de repente, mamá, melón, mandarina. Y de lo esperado que yo pensaba de que el niño pueda decir 20 palabras, solamente dijo 3. 3 de 20. Obviamente aquí hay un déficit, ¿no? Hay un rendimiento bajo. Ahora, ¿cuál es la tarea que se le dedicó al niño? Que diga todas las palabras que él recuerde con la letra E. Vemos de que él solamente dijo 3 de 20. Eso se traduce con un rendimiento bajo. Hasta aquí es aplicar una prueba. Pero ¿cómo nosotros hacemos cada vez neuropsicología? Este resultado psicométrico nosotros lo vamos a convertir luego a un resultado o un nivel de diagnóstico cognitivo. Cognitivo, ¿cómo es esto? Procesos cognitivos. Atención, lenguaje, memoria, función ejecutiva. Si yo al niño le solicité de que me diga palabras con la letra M y me dijo 3 de 20, entonces, ¿qué podemos ver aquí? De que hay un lenguaje repetitivo bajo. Un lenguaje repetitivo bajo. O también podemos decir de que a nivel cognitivo hay una fluidez verbal reducida. O disminuida, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Lo que es psicométrico lo estamos traduciendo a algo cognitivo. Algo cognitivo. Por ello, ahora aparece lo siguiente. Este nivel de diagnóstico cognitivo lo tenemos que traducir luego a un aspecto más neurofuncional. Un aspecto más neurofuncional. Y ese aspecto neurofuncional implica, ¿no? Si yo obtuve 3 de 20 y ese 3 de 20 es un bajo lenguaje repetitivo y una fluidez verbal baja, ¿en dónde quizás está la posible disfunción o problema a nivel cerebral, ¿no? Entonces es ahí donde ya uno elabora hipótesis, ¿no? Hipótesis. Como hipótesis, ¿no? Lenguaje repetitivo, ¿no? Ah, el lenguaje repetitivo está acá, ¿no? En el puro frontal. Uno de los tantos, ¿no? El que tiene mayor tendencia, ¿no? Frontal. Ah, entonces si es frontal, de repente hay una disfunción en el lóbulo. O de repente en la corteza prefrontal. No puedo ser más específico, ¿no? Izquierda de repente. Ahí está. Esa es la labor que usualmente se hace también en neuropsicología. No solamente vamos a hallar puntajes, sino estos puntajes los vamos a interpretar. Los vamos a interpretar para tener un nivel de diagnóstico cognitivo y eso a su vez sea algo más neurofuncional, ¿no? O neuroanatómico. Y también aparece este que es el nivel ecológico, ¿no? Donde ya es la integración de lo psicométrico, lo cognitivo y lo neurofuncional, ¿no? Y lo neurofuncional. Ahora, ¿cómo nosotros lo interpretamos, no? Ese aspecto de interpretar es uno, hallar en qué medida hay un rendimiento bajo, adecuado o indemne en los diferentes procesos cognitivos y luego establecer inferencias, ¿no? Si es que existe o no un posible daño a nivel cerebral. Entonces, ahí es donde se hace la exploración. Ahora, alguien puede de repente levantar la mano y decir, entonces, cada vez de que yo aplico una prueba neuropsicológica a un niño o hago una evaluación neuropsicológica a un niño, siempre voy a hallar dónde está el daño cerebral. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Nosotros no siempre vamos a hallar dónde está el daño o la perturbación cerebral, sino básicamente ver el perfil cognitivo, ¿no?
y ver si es que este perfil cognitivo tenga que ver con algún tipo de trastorno, ¿no? Si es que tiene que ver con algún tipo de trastorno. Luego de ello, comunicamos los resultados. El hecho de que nosotros comuniquemos resultados hace de que tengamos que reportarlo en un documento, ¿no? Este documento es el informe neuropsicológico, ¿no? El informe neuropsicológico, el cual difiere de un informe psicológico convencional porque es más ordenado, tiene mayores áreas, eh, dependiendo del enfoque, la cantidad de información es más amplia y obviamente está visado, firmado por el especialista, ¿no? Por el especialista. Y hay que también aquí tener un poco de énfasis en este aspecto, ¿no? Hay un marcado interés por neuropsicología, pero la neuropsicología usualmente no se va a aprender con un curso, con de repente un diplomado o 3 cursos que uno haya tenido, ¿no? Eso es algo del día a día, ¿no? En ir capacitándose, ir viendo cuál es esa estructura o esa forma de redacción en el informe, el estar pendiente de las pruebas neuropsicológicas que se van cada día publicando. Es decir, es ahí donde se está formando al especialista, ¿no? Y obviamente también aparece aquí el registro de especialidad, ¿no? Que ya como que nos da una mayor visibilidad en el momento de hacer un informe neuropsicológico, ¿no? Eso a veces se establece una semejanza o una analogía con la parte médica, ¿no? Si de repente nosotros tenemos algún tipo de problema respiratorio, vamos a ir de repente al médico general, ¿no? Pero quien nos va a dar el diagnóstico más exacto y el tratamiento más oportuno es el neumólogo, ¿no? De repente el médico puede conocer aspectos de neumología, ¿no? Pero no es el especialista que ha hecho su residentado en neumología y tiene un registro de especialidad. Lo mismo pasa en neuropsicología, ¿no? Y es ahí donde aparece también el que el neuropsicólogo no va a trabajar de todo, ¿no? Va a trabajar en cierto grupo poblacional o se va a especializar en determinada patología o problema. Otro punto es el tema de el informe verbal, ¿no? El informe verbal. Este informe verbal también es adecuado enfatizar, ¿no? A veces el niño, cuando pasa por evaluación, se hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué me hacen tantas preguntas? ¿Por qué ya voy a armar este reactivo, este cubo? ¿Por qué siempre me toman el tiempo de lo que hago, ¿no? Al niño también se le explica, ¿no? De que eso forma parte de un análisis que uno está haciendo, ¿no? Y al finalizar la evaluación también se le explica, ¿no? Cuáles fueron sus resultados, ¿no? Se le explica en términos sencillos, en términos que quizás él no genere una reacción de ansiedad, y también con los papás, ¿no? También con los papás, ¿no? En lo que es la comunicación de resultados. Ahora, yo previamente había mostrado un proceso de evaluación que estaba basado en 3 etapas, dependiendo del enfoque que uno tenga o la revisión que uno tenga, eso también varía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esta propuesta de Arnedo, el proceso de evaluación neuropsicológica está compuesto de 5 etapas, ¿no? Desde la evaluación del motivo de consulta, la entrevista, la evaluación del menor, la corrección de las pruebas y la devolución de la información, ¿no? Es decir, eh, hay un proceso mucho más directo en cada etapa, ¿no? En cada etapa. Eso también varía en diferentes poblaciones, ¿no? A veces, por ejemplo, ¿no? En niños pequeñitos de 4 o 5 años que tengan sospecha de trastorno del neurodesarrollo, a veces no se va a poder evaluar. Complicado. Y ahí es donde uno opta por otras alternativas, ¿no? De repente entrevistar al familiar o
hay una serie de pruebas que miden aspectos cognitivos, pero a través de conducta, ¿no? A través de la valoración conductual. Ya aspectos más de conocer algunos instrumentos. Quiero ver el tiempo. Muy buen tiempo. Ahora, diagnóstico, ¿no? Lo que había mencionado al inicio, ¿no? El neuropsicólogo no es el quien va a ir al diagnóstico nosológico, nosográfico, la F, ¿no? El rótulo, la etiqueta. No hace eso, ¿no? Contribuye a que eso se pueda realizar, pero quien va a hacer la parte definitiva es el médico especialista o el psicólogo que sea más especializado en hallar este diagnóstico nosológico, nosográfico, ¿no? Pero dentro del área de neuropsicología se puede establecer un diagnóstico, ¿no? Según el enfoque que uno tenga, ¿no? Ahora, en esta propuesta, aquí vemos que hay 4 áreas que luego de hacer la exploración uno va a tener que identificar. De repente, evaluamos a un niño y vemos que su perfil está dentro de lo esperado, ¿no? Normalidad del sistema nervioso. Evaluamos otro niño y vemos de que hay áreas que están por debajo del promedio, ¿no? Inmadurez neuropsicológica. De repente vemos que en este reporte el niño presenta varias áreas muy por debajo de lo esperado, ¿no? Y que a su vez eso tenga que ver con aspectos genéticos. Entonces, hay una disfunción cerebral, ¿no? Hoy de repente el niño presenta más de un cuadro, ¿no? A nivel neurológico, de repente es un niño con anemia, es un niño con TDAH y es un niño que tenía ausencias, ¿no? Debido a la epilepsia. Entonces aquí en la evaluación probablemente aparezca una discapacidad mayor. Hay un daño cerebral mucho más explícito ante él. En este caso, ahí vemos, hay 4 formas de poder hallar ello, ¿no? Normalmente el neuropsicólogo va a trabajar estos 2 que están en la parte central, o va a hallar, ¿no? Lo que es la inmadurez neuropsicológica y lo que es la disfunción cerebral mínima, ¿no? Que en algunos casos ya no se utiliza ese término, pero nos da a entender de que hay un rendimiento muy por debajo de lo esperado, ¿no? O bajo lo esperado. Ahora, eso también genera un poco de interés en hacer neuropsicología para contribuir al diagnóstico, ¿no? Normalmente cuando uno trabaja con niños que tengan ya algún tipo de problema, normalmente no tienen un solo momento un problema, ¿no? Sino hay más de uno, ¿no? Ante ello, es importante enfatizar de que la mayoría de trastornos de neurodesarrollo presentan más de un problema, ¿no? Es decir, aparecen esos cuadros comórbidos, ¿no? Hay un problema y a su vez hay otro problema. Por ejemplo, ¿no? En casos de epilepsia, ¿no? Es muy común que un niño con epilepsia tenga a su vez también trastorno de espectro autista, ¿no? Seguido de TDAH. O en un niño que tenga trastorno específico del aprendizaje, puede ser que también tenga TDAH o trastorno de espectro autista, ¿no? Otro, ¿no? Un niño que tenga ansiedad puede tener comorbilidad con epilepsia, ¿no? Con TEA, con TDAH y también puede presentar trastornos de tics, ¿no? O un niño con trastorno de conducta puede presentar comorbilidad con lo que es el TDAH. Esto que nos da a entender, ¿no? De que en el momento de que uno haga una exploración neuropsicológica, que uno contribuya al diagnóstico, probablemente uno detecte más de un problema, ¿no? Más de un problema. Que quizás no lo encontró el especialista previo que tuvo el niño, su evaluación, o quizás es que en el mismo momento de hacer la evaluación, uno ha detectado de repente sintomatología que apunta también a otro trastorno, ¿no? O ya de repente un determinado diagnóstico que es muy común, que a veces uno se confundía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la parte práctica se ve mucho el confundir un trastorno posicionista desafiante con un TDAH. Se asemejan, pero también se diferencian, ¿no? Se asemejan, pero se diferencian. O a veces puede aparecer esta duda, ¿no?
el niño aparentemente tiene un trastorno específico del aprendizaje, pero a la larga también tiene una discapacidad intelectual, ¿no? No eran uno, sino era el otro problema. O ya se está explorando esta dificultad de un cuadro de epilepsia, ¿no? Pero vemos de que a la par el niño presenta ansiedad o presenta depresión. Hay aquí esto que se llama comorbilidad, ¿no? Comorbilidad. Ahora, normalmente el neuropsicólogo de niños va a hallar discapacidades menores. Todo lo que es discapacidad mayor no lo va a tomar en cuenta, ¿no? Vamos a trabajar usualmente con lo que es discapacidad menor. ¿Y esto cómo se traduce, no? Son niños que tengan problemas cognitivos, de repente atención, memoria, lenguaje, en menor intensidad, y a su vez tengan una menor gravedad del daño anatómico cerebral. Una menor gravedad ante ello, ¿no? Pues ahí es donde se trabaja mucho. Alguien puede decir, pero ¿y lo mayor quién lo va a trabajar? Lo trabaja principalmente el neurólogo, que a su vez hace la derivación para que lleve diferentes terapias, ¿no? Terapia de lenguaje, terapia de aprendizaje, terapia ocupacional, terapia de conducta, terapia familiar. Ya es un paquete un poco más elaborado. Otro aspecto también relevante de comunicar es esto de lo que es la inmadurez neuropsicológica, ¿no? Hay algunos casos donde uno hace una evaluación neuropsicológica y encuentra que ciertas áreas están en un retraso de adquisición, ¿no? Y este retraso de adquisición no apunta a que sea algún tipo de trastorno de neurodesarrollo, ¿no? De repente, ¿no? Este niño tiene dificultades para la coordinación motora fina, ¿no? Pero no encaja en un trastorno de neurodesarrollo, ¿no? O tiene ya este problema de coordinación motora fina y a su vez tiene problemas atencionales. Pero eso no tiene nada que ver con TDAH u otro trastorno, ¿no? Sino de que hay un retraso en la adquisición de esas capacidades. Entonces, ante ello, ¿qué hacemos? Evaluamos. ¿Qué vamos a encontrar? Grupos diferenciados, ¿no? Niños que de repente, al detectarse esta dificultad de atención y de coordinación motora fina, si se le estimula, si es que se rehabilita, si es que se le da pautas claras a la mamá, el niño va a desenvolverse cada día mejor, ¿no? Pero en otros casos aparece todo lo contrario, ¿no? Vemos de que este problema de coordinación motora fina y este problema de atención está más marcado, ¿no? Y por más de que se le da pautas, estrategias, el problema es más notorio, ¿no? Es más constante, es más perenne en los meses, 6 meses o incluso el año, ¿no? Entonces ya solo de entender que por aquí se está camuflando un trastorno de neurodesarrollo, ¿no? O por aquí se está viendo de que hay algo más, que es importante hacer un monitoreo, explorar nuevamente y ver en qué medida hay una mayor problemática, ¿no? Del problema cognitivo, ¿no? O emocional hasta incluso conductual. Ante ello, ¿no? Nos da también a entender de que existen diferentes disfunciones cerebrales, ¿no? En este caso de un nivel menor. Y estos pueden tener como causa aspectos tanto biológicos como aspectos ambientales, ¿no? Dentro de ese aspecto biológico, aquí podemos resaltar esta vulnerabilidad genética, el sufrimiento fetal, alguna hemorragia, como también aspectos ambientales, ¿no? Problemas a veces de negligencia en cuanto a la alimentación o ausencia de apego de vínculo, ¿no? Y en algunos casos a veces eso es un doble riesgo o un doble azar, ¿no? Es ahí donde el neuropsicólogo va a tomar en cuenta el establecer hipótesis de ambas partes, ¿no? Si es de riesgo de una sola área biológica o de repente es de ambas partes, ¿no? Es biológico y ambiental, ¿no? Biológico y ambiental. Vamos con esta parte última, ¿no? ¿Cuál es el interés
ya desde hace un tiempo en hacer neuropsicología de niños, ¿no? Yo al inicio estaba resaltando de que la neuropsicología de niños está muy centrada en lo que es trastorno de neurodesarrollo, lo cual es correcto, ¿no? Pero ya cada vez hay evidencia o hay un interés en ir un poco más allá de ello, ¿no? ¿Cómo sería ir un poco más allá de ello, ¿no? En ver cómo ciertas funciones cognitivas o llamadas variables neuropsicológicas nos permite explicar otros procesos de repente más emocionales o más conductuales. O hasta incluso aspectos que tengan que ver con el desarrollo de la personalidad, con un aspecto de neuropsicología infantil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Particularmente a mí hace un buen tiempo me genera interés el llevar a cabo una exploración neuropsicológica en niños que tengan problemas de conducta, ¿no? Que no necesariamente tengan algún trastorno, ¿no? De repente, ¿no? Hacer una evaluación neuropsicológica en niños que sean desafiantes, que sean impulsivos, que a veces tienden a irritarse constantemente, ¿no? Pero que no necesariamente tengan algún problema de algún trastorno mental, ¿no? Aquí principalmente hay esta explicación, ¿no? De que ciertas áreas cerebrales del lóbulo frontal de un proceso denominado función ejecutiva puede explicar la aparición de problemas de conducta, ¿no? Puede explicar la presencia de conducta o de problemas de conducta, ¿no? En un inicio, de repente, bajo aspectos de desobediencia, hasta incluso, ¿no? Porque también verlo en aspectos más de ansiedad o de depresión, ¿no? De ansiedad o de depresión. Aquí también hay una relación o un interés en ver aspectos de cómo la neuropsicología explica ciertas variables de índole transdiagnóstica, ¿no? En este caso lo que es el perfeccionismo. Hay ciertos niños que muestran conductas que suelen ser muy parametradas, rígidas, ¿no? Constantes, ¿no? Y hacen de que eviten el fracaso. Ahí aparece esta denominación, ¿no? De neuropsicología de la personalidad o la neurociencia del perfeccionismo. Por ejemplo, ¿no? Cuando un niño quiere acabar todo de manera perfecta, hay un incremento del sistema de activación conductual, ¿no? Mayor energía, mayor rapidez, mayor actividad para hacer las cosas. Luego el niño, cuando está haciendo sus actividades, tiene que inhibirse, tiene que frenarse, ¿no? Porque no todo lo va a hacer de manera abrupta, sino lo va a hacer de manera planificada, paso por paso. 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, ¿no? Ahí aparece el sistema de inhibición conductual. Y otro vendría a ser el sistema de lucha o huida, ¿no? El niño termina de hacer su actividad de manera parametrada, pero luego va a tener que hacer otra actividad que le genere de repente una conducta muy ordenada, muy sistematizada. Ahora, lo que he mencionado es lo adecuado, ¿no? Pero ¿qué pasa con un niño que es muy obsesivo, ¿no? O que se adapte poco a los cambios, o que muestra una elevada rigidez, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece el hacer, uno, exploración neuropsicológica, y dos, ver qué área cognitiva o qué función ejecutiva explique, ¿no? La aparición de esa conducta perfeccionista, ¿no? De esta conducta perfeccionista. Ese es un punto. También hay un marcado interés, o esa tendencia, no marcado, hay una tendencia en cómo asociar variables neuropsicológicas con aspectos que tengan que ver con el vínculo, ¿no? Con el afecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El hecho de que exista un buen vínculo de parte de la mamá va a propiciar de que el niño tenga un buen rendimiento ejecutivo, ¿no? A nivel del frontal. El hecho de que exista esta interacción, este vínculo, esa empatía de la mamá con el hijo, hace de que a su vez exista un buen rendimiento y esto a la larga
haga de que exista menor probabilidad de problemas de aprendizaje, ¿no? O problemas de conducta. Ahora, lo podemos ver al revés también, ¿no? ¿En qué medida el hecho de que aparezca un buen rendimiento ejecutivo para tomar decisiones hace de que el niño tome decisiones correctas y sepa a quién darle cariño, afecto, seguridad o protección, ¿no? En este caso lo que vendría a ser apego, ¿no? Pero igual implica un interés de ir explorando más acerca de estas relaciones, ¿no? En este caso con una variable emocional. Muy bien, eso es lo que quería compartir el día de hoy. De repente pueden aparecer preguntas que gustosamente las puedo responder, ¿no? Si es que alguien las tuviese. Listo. Bien, excelente. Entonces, invitamos a los participantes, si tuvieran alguna consulta, pueden activar su micrófono Zoom, o las personas que nos están visualizando por el Facebook Live pueden escribir su consulta por los comentarios. Vamos a ver unos minutos. Buenas tardes. Buenas, ¿se me escucha? Sí, sí la escucho. Sí, buenas tardes, licenciado, muy interesante y excelente la exposición. Buenas tardes a la sala. Mi pregunta es, habló sobre la neuropsicología de la perfección. ¿Eso también se podría aplicar en los TEA, que siempre buscan cierto detalle que, entre comillas, las personas normales en su funcionamiento no lo pueden distinguir? Y una segunda pregunta, me interesa mucho lo que es la neuropsicología. ¿En dónde lo puedo estudiar? ¿En qué universidad, más o menos? Si me podría dar un alcance. Muchas gracias. Ok. Sí, en relación a su primera pregunta, ¿no? Usualmente un niño con trastorno de espectro autista presenta conductas estereotipadas, ¿no? Que son muy rígidas, muy acartonadas, ¿no? No necesariamente los niños TEA van a ser perfeccionistas, ¿no? Hay que ver de que el perfeccionismo parte de una variable de ansiedad. Lo que sí puede aparecer, o a veces yo he encontrado, es que aparece comorbilidad. Un niño con trastorno de espectro autista con un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? En ese caso, lo que uno puede hacer es hacer la evaluación neuropsicológica, pero centrándonos en explorar algo denominado como funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas son una serie de habilidades que nos permiten adaptarnos a los cambios, ¿no? Y llegar a una conducta meta. En ese caso, si hacemos una exploración para ver en qué medida está el rendimiento, nos permite establecer hipótesis, ¿no? Si de repente este niño con trastorno de espectro autista, ¿no? Tiene problemas más para la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio, que quizás este niño con trastorno obsesivo compulsivo quizás solamente tenga dificultades en lo que es la memoria de trabajo, ¿no? O en lo que vendría a ser la planificación, que es otra capacidad ejecutiva también, ¿no? En relación a la segunda pregunta, en nuestro medio hay maestría en psicología clínica con mención en neuropsicología en una universidad privada y también hay en una universidad nacional segunda especialidad aquí en Lima, ¿no? También tengo entendido que hay una segunda especialidad de neuropsicología infantil y de aprendizaje en una universidad del norte, creo que de Trujillo. No menciono las universidades para que lo puedas explorar, pero de que hay, ¿no? Hay segunda especialidad y lo que vendría a ser las maestrías en clínica con mención en neuropsicología, ¿no? Muy bien. ¿Alguien quizás tiene una pregunta? Alguien aquí me está escribiendo en el chat. La pregunta es, ¿existe una cantidad de sesiones estándar para la intervención neuropsicológica? No necesariamente. Ciertos libros resaltan de que una intervención neuropsicológica puede variar entre 8 a 12 a 16 sesiones.
pero va a depender del trastorno, del caso, va a depender del perfil cognitivo del niño y va a depender también de la edad del niño, ¿no? De la edad del niño. Por ejemplo, si es un niño pequeño, usualmente la sesión va a durar entre 30 minutos, 35 minutos, ¿no? Si es un niño de repente entre 8, 9, 10 años, ya sí puedo invitarlo, persuadirlo a que haga una sesión de 45 minutos, ¿no? No hay un protocolo estándar. Aquí es resaltar de que hacer evaluación o intervención es como si fuera n igual 1, ¿no? Cada caso es distinto, ¿no? Cada caso es distinto. Bien, doctor, por acá hay otra pregunta. En Facebook nos dice, buenas tardes, soy... La edad mínima. Aquí hay una pregunta. Ok, a ver, a ver. Dice aquí la edad mínima de la evaluación neuropsicológica. Sí, yo recomiendo de que sea a partir de los 4 años. Una evaluación neuropsicológica en un niño, ¿no? Alguien puede decir, pero yo he visto que hay de 2 o de 3. Sí, pero no se explora con tanto detalle, ¿no? Por más que la prueba indique de que se aplique a partir de los 2 años, ¿no? Como de repente una escala, un WIPSI, ¿no? Mi sugerencia es de que sea a partir de los 4 en adelante, ¿no? En 4 en adelante. En Facebook tenemos una pregunta donde nos dice, buenas tardes, soy una mamá de un niño que tiene TEA de niñez. Bueno, de niñez su rendimiento es normal, no le gusta que lo molesten, ahí reacciona con empujones, o mejor dicho, pega. ¿Qué recomendaciones podría darme? No escuché muy bien la pregunta. A ver. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahora sí. Dice, buenas tardes, soy una mamá de un niño de TEA, desde niñez fue diagnosticado, su rendimiento es normal, actualmente no le gusta que lo molesten porque él reacciona con empujones, o mejor dicho, pega. ¿Qué recomendaciones podría darme? Bueno, caso un niño con TEA va a depender el tema de la edad para que el niño pueda llevar sus terapias, ¿no? Ahora, aquí reportan de que es un niño que aparentemente funciona de manera normal, de repente en las capacidades cognitivas, ¿no? En ese caso es de que lleve lo que es terapia de conducta. Si es un niño más pequeño, 3, 4, 5 años, lo que ayuda mucho es la terapia de integración sensorial. Pero si me pongo en el lugar de que soy un niño un poco más grande, es lo que es terapia de conducta. En lo que es terapia de conducta, el principio común es trabajar lo siguiente, ¿no? Lo que es seguimiento de instrucciones y lo otro, lo que es la aceptación de consecuencias. ¿Cómo es esto, no? Si es que el niño obedece, tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? El beneficio, ¿no? Darle lo que él desea, ¿no? O ese estímulo reforzador. Pero si de repente el niño no ha seguido la indicación, entonces va a tener una consecuencia. En este caso, ¿qué vendría a ser? La sanción, ¿no? El correctivo o mal dicho castigo, ¿no? Por lo que tenga que hacer. Ahora, en relación a estas dos conductas que menciona puntualmente, tendría que conocer un poco más para describir o operacionalizar la conducta y a partir de ello plantear la estrategia de modificación, ¿no? Muy bien. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué pruebas psiconeurológicas nos recomienda? Autores hay en Lima. Gracias por la respuesta. ¿Qué pruebas neuropsicológicas recomiendo? Bueno, hay varias pruebas neuropsicológicas en esa especialidad, ¿no? Va a depender de la población que uno desee trabajar. Puedo enumerar algunas, ¿no? Si es para niños, pero ¿de qué edad, no? Lo más común es una escala de inteligencia, que es un WI5. Hay la prueba del Cumanés, que es el cuestionario de madurez neuropsicológica escolar. Hay la prueba del BRIEF. Hay la prueba del ENI. Hay la prueba del BAMPE. Hay la prueba del Cumanín 2. Hay la figura del rey, las palabras del rey. Hay el test de Stroop. Hay el test de las anillas. Hay diferentes pruebas, ¿no? Va a depender de lo que uno desee evaluar. Autores.
Bueno, los más clásicos son José Antonio Portellano, las pruebas de Juan Carlos Arango, las pruebas que provienen de TEA, que provienen de editoriales, ¿no? En Lima, sí, hay instituciones que venden pruebas originales en esa especialidad, ¿no? Muy bien, creo que no hay ninguna otra pregunta más. No, doctora, al parecer ya no hay más preguntas. Eso quiere decir que todo ha quedado claro. Vamos a concluir la conferencia del día de hoy sin antes darle el agradecimiento y haciendo extensivo al nombre del Consejo Directivo Regional 1 en Lima, Callao. Comentarle también a la comunidad que el doctor José Orel Maldonado se está implementando al staff del área de capacitación, el cual ha sido un gusto tenerlo el día de hoy. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.